Pero la Biblia también nos enseña que Jehová mismo le dio el diseño a David de lo que tenía que hacer para este templo, ¿verdad? Entonces vimos que el tabernáculo de David era sencillo, ¿se acuerdan? Sencillo, de telas, no había mucho que hacer para entrar a la presencia de Dios. Ahora en el tabernáculo de de Salomón, les voy a ir mostrando qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Y vamos a ver cómo se aplica al día de hoy a nosotros. Vamos a empezar con esto, miren. Primera de Crónicas 21-22 dice: entonces David le dijo a Ornán, y ya vamos a ver quién era Ornán, vamos a ver qué pasó aquí. Dice, le dijo a Ornán, dame el lugar de la era. Mire que se lo puse con azul, porque es importante. Váyame siguiendo la secuencia desde el inicio, lo vamos a ir poniendo en piezas para que lo entendamos bonito, ¿verdad? Dice, miren, le dijo, dame el lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su justo precio a fin de que cese la epidemia en el pueblo. Y ya vamos a ver qué era lo que estaba pasando, por qué sucedió esto. Primera de Crónicas 22-21 dice, entonces dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí estará el altar del holocausto para Jerusalén. Entonces hubo un lugar específico donde Dios le mostró a David que ahí se tenía que hacer el templo, ¿verdad? Un lugar específico. Entonces ese lugar era lo que se llama la era de Ornán. La era de Ornán. Y ya les voy a explicar bien qué significa todo eso. Pero quiero que vean desde el inicio que ahí en la era de Ornán fue que David dijo, aquí se va a hacer la casa, el templo de Jehová. Ahora el tabernáculo de David estaba cerquita de ahí. Estaba, como quien dice, David hizo su casa y en el patio de la casa puso el tabernáculo. ¿Ve? Y estaba cerquísima de ahí. Y estaba en todo lo que hoy en día se conoce como Jerusalén. Todo eso es una sola área donde estaba todo eso. Ya le voy a mostrar. Miren. Entonces David alzó sus ojos y vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, como una espada desenvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén. Mire que Jerusalén ya existía en los tiempos de David. ¿Ve? David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Lo que le quiero enseñar hoy es bien importante. Bien importante. ¿Qué pasó aquí? Usted sabe que la Biblia, la historia dice que Satanás tentó a David. Y a David se le metió esa idea de que quiero ver cuánta gente tengo, dijo él, ¿verdad? Quiero hacer un censo en el pueblo. ¿Se acuerda de esa historia? Y no era mandado por Dios, ¿verdad? Por eso es que yo como pastor no tengo que estar preocupado cuánta gente tengo. A Dios no le interesa mucho eso. A Dios le interesa que uno ande bien delante de él. Y él hace lo demás, ¿verdad? Pero David se le metió esa idea que quiero ver cuánta gente tengo. Se le metió como un orgullo, ¿no? Él dijo, quiero ver cuántos tengo bajo mi control, como quien dice. Y por más que le aconsejaron y le dijeron, no, eso no es de Dios, no es sabio, él se puso terco y dijo, no, yo soy el rey y aquí hago lo que se hace como yo quiero. El temor de uno ser líder o ser pastor y querer hacer lo que a uno le da la gana, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que usted conoce la historia, dice que Jehová mandó una pestilencia y empezó a morir gente como loco. Se le estoy resumiendo, ¿verdad? Empezó a morir gente como loco. Entonces dice, cuando llegamos a este momento, que David alzó los ojos y vio al ángel de Jehová. ¿Se acuerdan quién es el ángel de Jehová? Jesucristo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento es una cristofanía, una revelación de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces estaba él entre el cielo y la tierra con la espada desenvainada en su mano. ¿En dónde estaba ese ángel? Ya le voy a enseñar. Entonces mire, se postraron, bien importante, yo quiero que usted le siga el hilo a esto, mire. Se postraron David y los ancianos, mire, esto es postrarse sobre sus rostros, postrarse con el rostro en la tierra, en el piso. Y bien importante, le quiero hablar sobre eso hoy. Entonces mire, se postraron sobre sus rostros. Entonces el ángel de Jehová, ellos se postraron y empezaron a pedir misericordia a Dios. Misericordia a Dios. Y Dios escuchó, dice, y el ángel de Jehová le ordenó a Gad, que era un profeta, decir a David que subiera y erigiera un altar en Jehová en la era de Ornán el Jebuseo. Aquí está de nuevo esto, ¿ve? La era de Ornán el Jebuseo. ¿Quiénes saben? ¿Cuántos de ustedes saben lo que es una era? Porque cuando uno lee la Biblia y dice la era de Ornán, yo no sé usted, pero la primera vez que yo leí eso, yo dije, una era, ¿y qué es eso, verdad? Una era, exacto, uno dice la era pasada, pero no es eso, ¿verdad? Entonces, para entenderlo mejor, uno tendría que realmente irse al original. Pero le puse la versión Dios habla hoy del 96, nos ayuda a entenderlo mejor. Miren lo que dice. La misma historia, ¿verdad? Dice, Ornán se volvió y vio al ángel, y sus 4 hijos que estaban con él se escondieron. Ornán estaba trillando trigo.
Entonces ya le voy a poner todo en orden para que usted entienda realmente qué está pasando ahí. Entonces mire, mientras el ángel estaba entre el cielo y la tierra, ¿verdad? David y los ancianos se postran a pedirle a Dios misericordia, que detenga la plaga. Pero en la era de Ornán, Ornán ve al ángel, él estaba con sus hijos trabajando, trillando el trigo, y de momento el ángel aparece ahí. Entonces Ornán con sus hijos tienen miedo y se esconden. Ahí estaba el ángel, por acá David pidiendo misericordia. El ángel le dice al profeta Gad, vete y dile a David que venga acá y me levante un altar aquí, en la era de Ornán. ¿Ve? Entonces, ¿sí me está siguiendo hasta ahí, verdad? ¿Por qué es importante todo esto? Porque ahí se construyó el templo de Salomón. Ahí, en ese preciso lugarcito, se construyó el templo de Salomón. Por eso es bien importante que entendamos esto. Miren lo que dice, 2 de Samuel 24:16. Cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, Jehová cambió de parecer. Mire que Dios cambia de parecer. Por eso clamamos ahorita. Porque cuando Dios se decide destruir a una ciudad, y cuando hay un clamor del pueblo de Dios, Él cambia de parecer y detiene el juicio. Por eso es importante pedirle a Dios que detenga el juicio. Entonces mire lo que pasó. Jehová cambió de parecer y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, que también significa Ornán, el Jebuseo. Entonces cuando usted lee en la Biblia, usted puede leer esta historia en dos lugares. En el uno dice Ornán, en el otro dice Araúna. Es la misma persona. Él usaba esos dos nombres. Salud, mi amor. Entonces él usaba Ornán y usaba Araúna. ¿Ve? Entonces si usted lee eso en la Biblia, está hablando de la misma persona. Mire lo que dice. 2 de Samuel 24:16, pero en la versión Dios habla hoy. El mismo versículo, ¿verdad? Entonces mire lo que dice al final. En aquel momento el ángel del Señor se encontraba junto al lugar donde Araúna, Ornán el Jebuseo, trillaba el trigo. Entonces la era el lugar donde se trillaba el trigo. ¿Por qué es importante eso? Ya le voy a explicar, pero para que vayamos entendiendo lo que es la era. Mire esto, la era viene de una raíz hebrea que se dice jorén. Significa suavizar, era para trillar, nivelada, era como decir un granero o una parva. Ya le voy a enseñar con imágenes qué era la era. Pero para que me vaya entendiendo en el hebreo, mire, era algo que se usaba para suavizar, que se usaba para trillar, que se usaba para sacar lo malo. ¿Por qué es importante esto, amados? Porque ahí se construyó el templo de Salomón. Y ahí se va a volver a levantar el templo de Salomón cuando venga Jesucristo, ¿verdad? La Biblia dice en Apocalipsis que se volverá a levantar el templo y volverá a haber adoración. ¿Y dónde se va a levantar? Ahí, en la era de Ornán, en ese preciso lugar. Entonces, bien importante que entendamos esto. Entonces, sí me están siguiendo hasta ahí, ¿verdad? El ángel estaba parado sobre la era y le dijo, vete, dile a David que aquí en esta era me levante un altar. ¿Ve? Y al inicio vimos que David dijo, aquí va a estar el templo de Jehová, aquí. ¿Ve? Entonces, mire, bien importante. Esto es una era, mire, amado. Esto es una era. Esta es una era allá en Israel. Una era era un lugar donde traían el trigo, lo amontonaban ahí y empezaban a trabajar el trigo. Entonces cuando usted lee en la Biblia la era de Ornán, está hablando de este lugar, se le llamaba la era. En inglés le dicen the threshing floor, o el piso donde se muele, donde se suaviza. ¿Ve? Mire cómo se hacía. Se usaba esto es una tabla llena de piedras, un cernidor, y esto es como un trinche grande, ¿no? Eso se usaba para la era del trigo. ¿Y qué era lo que la gente hacía? Pero esta es otra era allá en Jerusalén también. Algo así era lo que estaba en el lugar donde el ángel de Jehová se paró ahí. ¿Y qué era lo que hacían? Miren, estos son gente que está trillando el trigo en una era allá en Israel. ¿Qué era lo que se hacía? Ellos cogían el trigo y lo tiraban para arriba, ¿verdad? Y cuando el trigo caía, le caían a palos. Lo molían con esa piedra y lo cernían. Entonces, mire el proceso. Usted sabe en nuestros países que a veces tiran el maíz para que el viento se lleve lo malo, ¿verdad? La basura, y lo van dando. Entonces eso era lo que hacían aquí. Cogían el trigo, lo tiraban al aire y le caían con ese palo y lo volvían a soltar para que la porquería se vaya yendo.
y de ahí lo molían bien, y de ahí lo cernían. O sea, era un proceso para que el trigo salga bien. ¿Por qué será importante? ¿Por qué Dios escogió ese lugar? ¿Por qué Dios escogió ese lugar? Y le quiero enseñar eso porque tiene una enseñanza, aunque estoy hablando del templo de Salomón, pero el lugar donde se trilla el trigo, el threshing floor, tiene una importancia que nosotros no hemos entendido. La iglesia no ha entendido, no ha estudiado esto. ¿Ve? Entonces ya quedó claro que es una era, ¿verdad? ¿Qué tipo de oración usó David? Mire, yo le pido algo. La semana pasada vimos que David, en el tabernáculo de David, recibió los salmos, ¿verdad? En el tabernáculo recibió la revelación. ¿Usted cree que David sabía cuál era el nivel de oración más fuerte que había? Porque hay niveles de oración. Y cuando se trataba de la vida de su hijo, ¿usted cree que él usó el nivel más profundo de oración que él conocía? ¿Verdad que sí? Porque él dijo, se trata de mi hijo. Tengo que usar el nivel de oración más profundo que yo sé. Y adivine qué hizo David. La Biblia dice que él corrió al tabernáculo donde estaba el arca y se tiró como quien trilla el trigo del original. Se tiró boca abajo. Y ahí estuvo sin comer. Se tiraban ellos silicios, se tiraban cenizas. Y ahí clamaban a Dios. Jehová no le respondió, ¿verdad? Porque fue la voluntad de Dios que el niño muriera. No le respondió. O sea que Jehová no está garantizado a respondernos porque nos ponemos así. Pero ¿sabe qué? David dijo, si se va a salvar mi hijo, tengo que usar el nivel de oración más poderoso que conozco. Se tiró con su rostro y ahí se quedó hasta que Jehová responda. O sí o no, pero que responda. Aleluya. Responda. Y ahí se quedó y le decían, come David. No, hasta que no me muevo de aquí. Y se pasó días ahí la cara contra el piso, llorando y gimiendo. Y cuando Jehová respondió, que le dijo, no hijo, el precio es grave por lo que hiciste. ¿Qué dice? Que ya cuando él supo que el niño murió, se levantó, se bañó y comió como que, y siguió la vida normal. O sea, es un nivel de oración donde usted recibe la voluntad de Dios y se queda tranquilo, sea sí o sea no. Es el lugar, mire, cuando se trilla el trigo, es un lugar donde usted recibe la respuesta de Dios y la acepta en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, y usted se queda tranquilito. Usted dice, ya, yo sé lo que Dios, ya, no me digan nada, ya, yo sé la respuesta de Dios. Pero eso se consigue, ese es el nivel de oración más profundo, la intercesión más fuerte delante de Dios, es el lugar donde se trilla el trigo. Nuestro Señor Jesús, en su momento más difícil, fue ese el nivel de oración que Él usó para poder ir hasta la cruz y pasar esa prueba tan grande. La era significa entonces el piso o el lugar donde se trillaba el trigo. ¿Qué nos trae la era? Ese nivel de oración. Algún día yo voy a hacer un estudio más profundo sobre la era, sobre el trillar el trigo. Hoy se lo toco así rapidito porque estoy hablando del templo de Salomón, ¿verdad? Pero ¿qué nos trae ese tipo de oración? Mire, dice, trae cosecha para tu vida. ¿Se acuerdan las fiestas de los tabernáculos? Dice, celebrarás 7 días las fiestas de los tabernáculos cuando hayas recogido la cosecha de tu era y de tu lagar. Entonces ese nivel de oración trae su cosecha. La cosecha que ya está ahí, pero está invisible, lo trae a lo visible, a lo natural. ¿Qué más trae ese tipo de oración? Trae abundancia de provisiones, está en Deuteronomio 15:14. Trae liberación, liberta de la esclavitud, Deuteronomio 15:15. Y trae complemento, te sube de categoría, te saca de la miseria. Y eso está en el libro de Ruth, todo el capítulo 3 prácticamente del libro de Ruth. Si usted se acuerda la historia de Ruth, que ella no era ni judía, ¿verdad? Se acuerda que se fue con la suegra y todo eso. ¿Cómo fue que Ruth subió de nivel de la noche a la mañana? ¿Cómo fue que Ruth salió de la pobreza, de la miseria? Dice que cuando estaba el Boaz, el que llegó a ser esposo de ella, él estaba descansando en la era donde se trillaba el trigo. Y ahí se puso Ruth. Ahí en la era se acostó a los pies de él. Entonces la era, el lugar donde se trilla el trigo en la Biblia, cada vez que usted estudia el lugar donde se trillaba el trigo, trae un montón de revelaciones de ese nivel de oración, lo que trae a la vida de uno. Entonces, en otro día yo le hago un estudio más profundo. Está interesante eso, ¿verdad? De la era donde se trillaba el trigo, pero solo para que se le vaya quedando, es el nivel de oración más profundo que hay. Después de hablar en lenguas, estar tirado ahí es lo más profundo que hay para interceder ante Dios. Entonces, les quedó claro eso, ¿verdad? Ahí donde se trillaba el trigo, estaba parado el ángel de Jehová.
Ahí fue que le dijeron a David, ven acá y levántame un altar. Ahora, ¿se acuerdan? Hace tiempo estudiamos sobre el monte Moray, ¿verdad? Este monte es bien importante en la Biblia, bien importante. Y es en este monte donde estaba la era de Ornán el Jebuseo, en ese monte. Mire lo que dice la Biblia. Salomón comenzó la construcción del templo del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, donde el Señor se le apareció a David su padre en el sitio que David había preparado para ello, es decir, donde Ornán el Jebuseo trillaba el trigo. Entonces ahí me enseña la Biblia que donde Ornán trillaba el trigo quedaba en Moriah, y ahí fue donde Salomón hizo el templo. Entonces en ese monte Moriah se hizo el templo. Bien importante eso para nosotros, porque ahí se va a reconstruir el templo nuevamente. ¿Por qué será importante ese templo? Miren, le voy a enseñar así. Esto es en los tiempos bíblicos, ¿verdad? En los tiempos bíblicos todo esto, mire, aquí está el monte de los olivos, aquí estaba el monte de Sión y el monte Moriah. Todo esto era conocido como un solo monte, y Jerusalén está fundada básicamente sobre estos tres montes. Lo que es Jerusalén hoy en día está sobre estos tres montes. Aquí está el templo que fue construido, ¿ve? Tengo otra gráfica que es aún más antigua. Mira, aquí está el monte Sión, esto era el monte Moriah, y esto era el monte de los olivos acá, ¿ve? Y aquí se construyó el templo. En ese tiempo, los montes, aunque los montes tienen su separación, eso estaba relleno. ¿Se acuerdan lo que hablábamos el otro día, mi amor, de Manhattan? Que está relleno. Hay muchas áreas de Manhattan que no es piso, ¿verdad? Es relleno. Extendieron la isla llenando de basura, de escombros, de todo, y se hizo un piso sólido, y ahí hay edificios construidos, ¿verdad? Entonces, igualmente en esos tiempos, los montes, aunque eran diferentes montes, parecían uno solo. Por eso es que en la Biblia, cuando usted lee el monte de Sión y dice el monte de Moriah, y la Biblia les dice como que uno se confunde si no entiende el pasado de Israel. Es el mismo monte, el monte de Sión y el monte de Moriah, ¿verdad? La Biblia habla mucho del monte de Sión, ¿verdad? Dice que es el monte de Dios, el monte donde Jehová decidió venir y descender, y que su gloria se quede ahí, en el monte de Sión, que es el mismo que es el monte de Moriah, ¿verdad? ¿Sí me captaron esa parte? ¿Por qué es importante ese monte para Dios? ¿Por qué es tan importante ese montecito para Dios? Ese montecito es donde hoy está Jerusalén. Ese montecito es donde hoy está el muro de los lamentos, donde Ornán el Jebuseo trillaba el trigo. ¿Sabe dónde está eso hoy en día? ¿Dónde está esa parte? Donde está la roca de la Meca de los musulmanes. Esa roca, aleluya, yo siento la presencia de Dios. Esa roca donde los musulmanes se apoderaron de eso, y está ese cuento de que de ahí subió el profeta de ellos. Esa roca, ese lugar era donde Ornán trillaba el trigo. Ese lugar, ahí se fundó el templo. Por eso es que ese lugar nunca va a desaparecer, y ahí se tiene que reconstruir el tercer templo. Por ese pedacito es que hay guerra en Israel. Por ese pedacito es que ellos se matan casi todos los días. Por ese pedacito. Por el monte Donde Ornán trillaba el trigo. Y por el monte completo, porque los árabes quieren ser dueños del monte Moriah. Aunque hoy en día ni se habla del monte Moriah, solo se habla de Jerusalén. Pero ¿por qué es tan importante este montecito para Dios? Miren, en la base del monte, la piedra esa, los judíos le llaman a eso el Eben HaShetayim, que quiere decir la piedra de fundición o la base. La creencia de ellos es que desde ahí Dios se paró y habló la creación del mundo, que de ahí, de la roca del monte Moriah, Dios, cuando construyó los cielos y la tierra, de ahí descendió y empezó a hablar la construcción del resto, que se hagan las aves, las aguas, los pájaros, el hombre, todo eso. Desde ese lugar salió la voz de la creación. Imagínense. La creencia judía es que del polvo del monte Moriah fue hecho Adán. Del polvo del monte Moriah fue hecho Adán. Entonces, tantas cosas, ¿no? Dice, mire, la Biblia habla en Hebreos 7:1 de Melquisedec. Usted ha escuchado de Melquisedec, ¿verdad? Que fue, dice, el rey de Salem, sacerdote del Altísimo. Y usted lee en la Biblia que dice que Melquisedec no tenía ni padre ni madre, que era un sacerdote del Altísimo. O sea, eso no era un ser humano. No era un ser humano, porque no tenía ni padre ni madre. Y dice que Abraham fue y le dio los diezmos a Melquisedec, ¿verdad? O sea que el diezmo viene desde antes de Moisés.
Moisés lo escribió como una ley, pero los diezmos ya los dio Abraham hace años atrás. El primero que diezmó fue Abraham y le dio los diezmos a Melquisedec. ¿Dónde estaba ese Melquisedec? ¿Dónde se encontraba este pueblito que se llamaba Salem? En el monte Moriah. En el monte Moriah, donde Ornán trillaba el trigo, ahí estaba el pueblo este de Salem. Ahí vivía Melquisedec. Entonces, Salem se escribe también Shalem, y de ahí viene el nombre, es Israel. Otro día quiero hacer un estudio sobre eso también, es tremendo. Es Jerusalem, como se escribe literalmente Jerusalén, es Jerusalem. Entonces, de Shalem, Shalem es la base de lo que hoy en día se conoce como Jerusalén. Después empezó a ser conocida como Jerusalén, y ya hoy en día quedó como lo conocemos, ¿verdad? Pero ahí estaba Shalem y ahí vivía Melquisedec. Entonces, en el monte Moriah fue que Abraham llegó a dar los primeros diezmos. El primer ser humano que diezmó, y no le diezmó a otro hombre, le diezmó a Jesús. La Biblia dice en Hebreos que Jesús es el sacerdote conforme a la orden de Melquisedec, y que Él es el sumo sacerdote por los siglos de los siglos, ¿verdad? De todo eso hay que entenderlo. Abraham no le diezmó a un hombre, le diezmó a Dios directamente. Tremendo, ¿verdad? Y eso sucedió en el monte Moriah. En el monte Moriah fue donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac, lo que los judíos llaman el Akedah y Echá. En ese monte Moriah fue donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac. ¿Y sabe qué? En el monte Moriah, al norte del monte Moriah, queda el Gólgota, donde el Padre sacrificó a su Hijo por nosotros. ¿Ve? Entonces mire todo lo que sucede en ese monte Moriah. Por eso es que para Dios ese monte es tan importante. En el monte Moriah, cuando Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac, usted se lee la Biblia, dice que Jehová proveyó el sacrificio, ¿verdad? Entonces fue la primera vez en el monte Moriah donde Abraham llamó a Jehová, Jehová Jireh, que significa el Dios que ve mi necesidad, mi proveedor. Porque Moriah significa el que ve. Entonces Abraham dijo, en este monte él vio mi desesperación. Si había un momento donde Abraham necesitaba que Dios provea algo, era en ese momento, porque él iba a sacrificar a su propio hijo, y Dios proveyó una manera de que su hijo no sea sacrificado. Entonces fue la primera vez en el monte Moriah donde Abraham le dice a Jehová, lo reconoce como Jehová Jireh. Entonces mire todo lo que sucede en el monte Moriah, bien importante, ¿no? Y fue el lugar también donde Jacob tuvo la visión de los ángeles que subían y bajaban. Entonces mire, para irlo poniendo todo en orden, ¿ve? En ese monte sucedieron todas esas cosas. En ese monte es donde Dios dice que Él decidió que su gloria viva en ese monte para siempre. En ese monte fue donde Ornán tenía el lugar donde se trillaba el trigo, y en ese monte se hizo el tabernáculo de David, y un poquito más al norte el tabernáculo de Salomón, que es el templo de Salomón. Ahora, el templo no me voy a meter en muchos detalles porque el templo es extensísimo. Eso nos podemos pasar días hablando de los elementos que Salomón puso en el templo y todo. Entonces lo que le quiero tocar es los puntitos más importantes para nuestro estudio que estamos acerca de los tabernáculos. En el templo de Salomón, mire lo que sucedió. Se volvió a los requerimientos legales del tabernáculo de Moisés. Entonces el tabernáculo de David se salió de eso, ¿verdad? Ya David no había sacerdocio, no se lavaba, no había sacrificios, nada de eso. Pero cuando se vuelve a poner el templo de Salomón, se vuelve a los requerimientos legales del tabernáculo de Moisés. Como que nos echamos para atrás, ¿verdad? En el templo de Salomón se vuelve otra vez a un ministerio solo de hombres, solo de levitas, y solo para el sacerdocio de gente que eran judíos. Entonces en el templo de Salomón volvemos a los levitas, volvemos al sumo sacerdote, volvemos a solo pueden entrar al templo los que son hebreos, nacidos de sangre judía. Entonces es como que volvemos a eso, ¿ve? Pero la diferencia en el templo de Salomón es que ahora sí se permite la alabanza, la adoración, la música, los instrumentos, pero se deben cumplir con los requerimientos legales de Moisés. Entonces fue como una mezcla entre el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. Mire lo que significa Salomón. Salomón significa Shalomón, de ahí viene también la palabra cuando uno dice Shalom, ¿verdad? Viene de la base de Salomón. Salomón significa pacífico, apacible, hombre de paz, de buenas relaciones y de tranquilidad. Ahí todavía tenemos que, yo hablo por mí, ¿verdad?, trabajar en esa área.
Porque a veces se nos va la paciencia, se nos va la paz, se nos va la tranquilidad. Pero ¿por qué es importante? Se ríe ella. ¿Por qué es importante esto? ¿Sabe por qué le puse esto? Porque a quien Dios le da diseños de cosas grandes, a la gente que son pacíficos, gente de paz, gente de tranquilidad, son los que reciben en sus manos para hacer grandezas para Dios. Moisés dice que era el hombre más manso que había en esos tiempos, pero también Moisés tenía sus arranques de coraje, ¿verdad? Era humano. Pero le puse eso para que veamos que es importante ser gente de paz, gente que busca la tranquilidad, la paz. El monte Moriah, mire lo que significa la palabra Moriah, significa seleccionado, elegido, favorito o preferido. Como quien dice, ese monte es el preferido, el elegido de Dios. Ahora, ¿por qué le puse todo esto? Porque en el nuevo tabernáculo, el lugar donde se trilla el trigo tiene que ser en un lugar donde Jehová haya elegido. No va a ser en cualquier lugar, ¿verdad? Entonces tiene que ser, si lo ponemos en el día de hoy, una iglesia que Jehová haya escogido. Una iglesia que Jehová diga, ahí está mi presencia. Una iglesia que Él diga, ahí donde se tiren al piso, ahí estoy yo. Entonces, bien importante que en el lugar donde se trille el trigo, donde usted se va a postrar a adorar a Dios, primero en su casa y después en la iglesia, sean lugares donde haya santidad, rectitud, limpieza. Porque si no, ¿por qué Jehová escogió a Ornán el Jebuseo? Seguramente la Biblia no lo dice, pero era un hombre de Dios, ¿verdad? Para que tenga el privilegio de que en su terreno Jehová escoja y diga, aquí quiero mi templo, ¿verdad? Si usted se lee, dice que David corrió y le dijo a Ornán, véndeme la era. Y el de Ornán le dijo, no, tú eres el rey, cógela, yo la doy, yo la cedo para el templo. Y David le dijo, no, yo te la pago por lo que valga, porque no daré a Dios ofrenda que no me cueste, dijo, ¿verdad? Entonces David compró ese pedacito. Pero si usted se pone a ver el privilegio de que en su propia casa Jehová descienda y diga, aquí, que me haga un altar, aquí va a morar mi presencia para siempre. Entonces, el lugar de una iglesia donde Dios diga, aquí va a estar mi presencia, es bien importante para que ahí uno tenga la seguridad de que Jehová nos oye. Ahí yo hablo ya por nosotros como líderes, ¿verdad? Como los que se van a ir levantando, que nos aseguremos que la gloria no se vaya. Tenemos que tener eso, que la gloria no se vaya de aquí. Entonces, mire, como le digo, no le voy a dar muchos detalles, pero el templo de Salomón volvió a tener los mismos elementos. Había que hacer sacrificios, estaba el altar de bronce, había que limpiarse. La diferencia es que en este templo ya no había una fuente de agua, ahora habían 10. ¿Se acuerdan que había una fuentecita de agua antes del lugar santo? Ahora ya no había una, sino habían 10. Ya no había un candelero de oro, sino habían 10. Ya no habían 10 mesas de la proposición, una mesa del pan, sino habían 10. Entonces David multiplicó todo por 10. Los candelabros, las mesas, los lavaderos, todo lo multiplicó por 10. Y aparte construyó esto que se llama la fuente de bronce, que la construyó también para que haya lavamiento. Eso tiene otro significado. Tenía 4 bueyes mirando a cada lugar así, y encima estaba. Todo eso uno lo puede estudiar, pero nos pasaríamos horas aquí. La base para mí era mostrarle que en el templo de Salomón se volvió como una mezcla del Moisés con el tabernáculo de David. Había libertad para adorar a Dios hasta cierto punto, pero de ahí solo los sacerdotes podían entrar a ministrar al templo. ¿Ve? Entonces, por eso digo, si nos ponemos a estudiarlo cosa por cosa, nos pasamos días. Otra cosa diferente que hizo Salomón fue que hizo 2 querubines gigantes en el lugar santísimo. Entonces había querubines cubriendo a los querubines que cubrían el arca. Entonces ya no había 2 querubines, ahora había 4 en el lugar santísimo. Por eso es que al estudiar los querubines, eso es otra enseñanza que es tremenda cuando uno estudia los querubines, ¿no? Dice, hizo también en la sala del lugar santísimo 2 querubines, obra de escultura, los cuales los recubrieron de oro. Solo para tocarlo así rapidito, miren, los querubines son ángeles de poderoso nivel, están debajo solamente de los serafines. Entonces, en la jerarquía angelical, los más fuertes son los serafines, los más fuertes. Después de ellos están los querubines. En fortaleza angelical, en jerarquía, en orden, son los de segundo nivel. Son los ángeles del lugar santísimo, son los ángeles de la era, los ángeles del lugar donde se trilla el trigo. Eso sí se lo quise poner, porque cuando usted intercede en ese estilo de oración donde uno trilla el trigo, que se tira como hizo David con la cara contra el piso, a gemir y a clamar delante de Dios, estos son los ángeles que se activan, los querubines. Y cuando hay una iglesia que clama así a Dios, se activan los querubines. Son los ángeles del lugar santísimo.
Cuando usted en su vida personal o como iglesia entra al lugar santísimo, esos ángeles de ese nivel poderoso son los que se activan para pelear por nosotros. Imagínense, eso está tremendo, ¿verdad? Entonces, por eso es que ese estilo de oración donde se trilla el trigo es importantísimo. Le vuelvo y le repito, es uno de los niveles más poderosos de oración. Ahora mire, donde Salomón puso el arca en el lugar santísimo, si usted ve esta piedra de aquí, esa era, así es que se imaginan los que hacen los dibujos, ¿verdad? Pero bíblicamente esta piedra era eso que le enseñé hace ratito, la era, que dice que la era de piedra y era completamente plana y ahí se trillaba el trigo. Entonces en esa era es donde estaba el arca del pacto. En esa era se hizo el lugar santísimo y de ahí para afuera se fue construyendo el templo, ¿ve? Pero todo partió de ahí, de la era. Por eso le digo que en ese lugar donde se trilla el trigo, cuando usted intercede de esa manera, está en la misma presencia del Altísimo, está en la misma presencia del arca del pacto, ahí entre los querubines donde está el asiento de la misericordia. Cuando uno adora a Dios y entra en esa intercesión, lo que se llama de trillar el trigo con el piso, contra el piso y acostado, ¿eh? Usted está en la misma presencia del arca de Dios. ¿Ve?